Bienvenida, bienvenido a este mini curso de InDesign con el que se busca adquirir los conocimientos básicos o necesarios para resolver un documento sencillo en términos de lo editorial. Este puede ser un folleto, una revista, un libro sencillo. Para efectos de el aprendizaje de las herramientas que revisaremos en el curso, desarrollaremos una revista como la que te muestro a continuación. Este curso está dividido en 4 etapas. La primera corresponde al conocimiento de la interfase y creación de documentos en InDesign. La segunda etapa al manejo de texto y creación de estilos, mismos que permitirán eficientar el trabajo editorial dentro de este programa. En la etapa 3 revisaremos la formación del documento, el manejo de fotos y algunas herramientas o recursos útiles para la producción de páginas dentro de InDesign. Y finalmente, checaremos los aspectos técnicos para el guardado y exportación de documentos. En eso consiste el curso. En esta primera etapa, revisaremos entonces lo relacionado con la interfase y la creación del documento. El InDesign con el que voy a brindarte esta información es la versión 2019. Sin embargo, los cambios que puedan establecerse en versiones cercanas a esta no van a alterar el sentido que tendrá este curso, de tal forma que debes no sentir preocupación por la versión con la que te encuentres trabajando. De hecho, las herramientas que revisaremos son básicas y se encuentran en versiones incluso muy más atrasadas que esta que estoy utilizando para mostrarte las herramientas y condiciones de este programa. Vamos a empezar. Justamente estoy mostrándote en la pantalla la interfase en la versión de InDesign que yo tengo. Se muestran, como puedes observar, algunas miniaturas de los trabajos recientemente abiertos. Tenemos aquí mismo la opción de crear un archivo nuevo o de abrir. Sin embargo, vamos a utilizar del menú principal que tenemos en la parte superior para generar un nuevo archivo. Para hacerlo, vamos a ir justamente al menú Archivo. Inmediatamente tenemos la alternativa de Nuevo y dentro de esta existen estas condiciones: documento, libro y biblioteca. Para efectos de este curso vamos solamente a considerar la alternativa de documento. Es importante aclararte que la condición del libro no necesariamente remite a la idea de conformar un libro como documento desde InDesign. Es decir, si tú tienes pensado hacer un libro, no debes confundirte, no debes acudir a esta opción. Esta opción es una herramienta que permite compilar varios documentos de InDesign para precisamente lograr conformar un libro. Pero bueno, no habría que dejarse guiar por la referencia del nombre. Y biblioteca es solamente un archivo que permite compilar elementos que nos van a ser útiles para el desarrollo de proyectos editoriales. Pero bueno, en este curso entonces revisaremos únicamente la opción correspondiente a documento. Vamos ahí. Tenemos estas alternativas. Justamente las versiones más recientes de InDesign y de Adobe en general nos muestran espacios condicionados a los tipos de trabajo que podríamos hacer. En este caso tenemos la condición de imprimir, de web y de móvil. Quiere decir que si yo deseo generar un documento que se va a imprimir, me conviene dar clic en esta opción y entonces revisar las alternativas que me muestra el programa. Como puede apreciarse, se trata justamente de tamaños de papel convencionales. Si acudo a web, quiere entenderse entonces que
yo deseo elaborar un documento que va a ser proyectado en una pantalla, en un monitor. Entonces aparecen condiciones que están reguladas por los tamaños de pantalla más comunes. Si voy a la opción de móvil, encontraré entonces también una sugerencia del programa para formatos que corresponden a los dispositivos móviles más populares, y se detallan justamente las medidas en la parte inferior de cada uno de los criterios. En esta ocasión, como lo que deseamos es hacer una revista que eventualmente se pretenda imprimir, nos conviene acudir a la opción de imprimir. Vamos a elegir el tamaño carta solo como base, pero en realidad vamos a modificar sus tamaños o el tamaño de este documento. Vamos a colocar como medida de ancho 21 centímetros. Tengo la unidad de medida en milímetros, de tal forma que hago la conversión y escribo aquí 210 milímetros. En el caso de la altura, vamos a establecer 270 milímetros o 27 centímetros. Evidentemente la orientación del documento es vertical y vamos a dejar aplicada la condición de páginas opuestas. En un momento más te haré saber con claridad a qué refiere este asunto de páginas opuestas. Podríamos establecer desde este momento un número de páginas, incluso determinar en qué número deseamos que comiencen estas páginas, el número de columnas y el corondel, que equivocadamente InDesign ha nombrado medianil, pero en realidad el concepto desde diseño editorial para este criterio es corondel. Podríamos establecer esto también desde aquí, asimismo márgenes y sangrados y anotaciones, pero todos estos criterios los vamos a resolver desde el documento mismo. Solo quiero hacerte la aclaración que podrías trabajarlos desde aquí. Sin más, vamos entonces a darle crear a estas opciones que establecí. Básicamente fueron el cambiar el tamaño carta por reducir algunos milímetros y verificar que esté activada la casilla de páginas opuestas. Lo demás lo dejamos justamente como venía por defecto. Vamos a dar crear. Tenemos entonces nuestro documento. Podemos visualizar en la interfase que nos establece el programa los siguientes bloques. Tenemos en la parte superior el menú principal. En él encontramos recursos que nos van a ayudar justamente a elaborar cualquier documento que necesite dentro de InDesign. Enseguida o abajo de este menú se encuentra una barra de propiedades. Esta parte de la interfase va a cambiar de acuerdo con la herramienta que tengas seleccionada. En este momento estoy seleccionando herramientas distintas y en varios casos tú puedes observar que esta barra de propiedades cambia. Esto indica, por supuesto, que esta barra de propiedades te mostrará alternativas de control para algunas de las herramientas que se muestran en la parte izquierda. Es posible contraer esta barra de herramientas o, por supuesto, extenderla. Esto dependerá de la forma en la que te sientas más cómodo trabajando. Del lado derecho tenemos dispuestas las ventanas que nos proveen de recursos que también, por supuesto, nos permiten trabajar documentos dentro del programa. Y en la parte inferior tenemos algunas indicaciones sobre lo que se está mostrando. Es decir, aquí hay un porcentaje que simplemente indica el cálculo o proporción en la que se entiende estás observando tu archivo. Acabo de cambiar al 100%. Enseguida, a donde en este momento dice 1, se encuentran las opciones para las diferentes páginas que vayas creando dentro del documento. En este momento solo tenemos una y por ende solo aparece esta indicación de 1.
Hay también algunas otras referencias que exploraremos en su momento, sobre todo esta de Sin Errores, que es una alternativa del programa para señalarte si hay algún problema con el archivo que estás trabajando, esto previo a su impresión o a su guardado, para evitar, por supuesto, cualquier tipo de problema o de error que se magnifique toda vez que se lleva a cabo la impresión. Todo esto lo detecta el programa buscando apoyarte a comprender que algo está mal antes de justamente imprimirlo. Algo que es importante saber es cómo manejarnos dentro del documento. Para eso voy a darte indicaciones muy concretas, las más elementales. La primera es sobre acercarnos y alejarnos en el documento. Aquí tenemos, por supuesto, la herramienta de zoom, pero me parece a mí que resulta un tanto, digamos, complejo estar teniendo que acudir a esta herramienta para acercarnos o alejarnos. Una acción rápida que nos permite simplificar esta tarea es presionar la tecla control y al mismo tiempo el menos en el caso de querer alejarnos y el más si lo que deseamos es acercarnos. Podemos también presionar control 0 y eso nos llevará a una vista completa de la página en la que estamos trabajando. Si tenemos que acercarnos mucho y al mismo tiempo queremos movernos dentro de la página, tenemos la herramienta mano, que también puede activarse con la tecla H, como lo indica justamente la observación del programa, pero para efectos prácticos lo que nos conviene es utilizar la barra espaciadora. La presionamos, inmediatamente aparece la mano, justamente con la mano visible, porque no he dejado de apretar la barra espaciadora, muevo el mouse al tiempo que presiono el botón izquierdo del mismo, el botón izquierdo del mouse, y entonces desplazo el mouse mientras mantengo presionado el botón izquierdo. Y de esta forma puedo moverme o desplazarme con facilidad dentro del programa. Si suelto la barra espaciadora, vuelvo a la herramienta que estaba utilizando previamente. Estos recursos, aunque son solamente 3, sin duda van a facilitar notablemente tu desenvolvimiento con el programa. Bueno, vamos a entender ahora que InDesign y Adobe en general ha dispuesto ya desde hace algunas versiones atrás modos de trabajo que facilitan mucho el acomodo de herramientas de acuerdo con tareas específicas que deseamos hacer. Para ello tenemos que ir al menú Ventana, a la opción de Espacio de Trabajo y observar que en el caso de este programa existen estas alternativas de trabajo. Tenemos aspectos esenciales, esenciales clásicos, avanzados, impresión y pruebas, interactivo para PDF, etc. Entonces, si yo selecciono alguno de estos, las herramientas se reacomodan de acuerdo con ese criterio que marca ese espacio de trabajo. Por ejemplo, si lo que deseo es trabajar una publicación digital, quizás me convenga aprovechar de esta ventaja que me ofrece el programa y habilitar las herramientas de acuerdo con lo que el programa considera que voy a necesitar más. En ese sentido, vamos a acudir al menú Ventana, Espacio de Trabajo, y para la realización de esta revista vamos a elegir la condición de tipografía. Yo ya tenía justamente activado esta forma de trabajo de tal manera que me aparece con ciertas modificaciones. Voy a dar clic en Restaurar tipografía y aparece ahora sí como por defecto lo incluye el programa. Las ventanas que vemos aquí son las que el programa considera que yo puedo necesitar, pero sin duda yo puedo integrar otras acudiendo al menú Ventana, seleccionando la ventana que me interesa agregar, por ejemplo la de color. Esta aparece suelta aquí, pero yo la puedo integrar justamente seleccionando
esta ventana presionando el botón del mouse desde una de estas orillas o esta parte de pestaña que tiene esta ventana y la arrastro hasta colocarla donde me parezca más conveniente. De esa misma forma puedo yo extraer algunas ventanas del bloque que originalmente tengo aquí y cerrarlas. Por supuesto, esto no implica que las pierdas, solamente no estás observándolas o teniéndolas a tu alcance, pero puedes acudir a ellas nuevamente desde el menú ventana. Acabo también de contraer estas ventanas, eso es algo que es posible hacer simplemente ubicando el cursor en la orilla y arrastrando para extender este espacio de ventanas. Por ahora, esto es lo que conviene saber con respecto a la interfase del programa. Vamos a pasar ahora a la conformación del documento desde su estructura principal, es decir, vamos a crear márgenes, condiciones de trabajo para la revista que voy a producir y con ello voy a conocer de algunas de las ventanas y herramientas que me son convenientes para esta actividad. Vamos entonces a habilitar una ventana de mucha utilidad, la ventana de páginas. Esta, en la modalidad o modo de trabajo de tipografía, aparece justamente en la parte superior. Si no es posible verlas, podemos acudir al menú ventana y elegir la opción de páginas o presionar F12. Esta ventana, la de páginas, nos muestra dos grupos. Un primero que está notablemente distinguido porque lo separa de lo siguiente una línea. Este primer bloque dice páginas maestras. Esto quiere decir que desde la concepción del programa nosotros podemos entender que hay páginas que sirven como matriz o base para resolver otras tantas más. En el caso de una revista sabemos que hay elementos que se repiten de forma constante en las páginas, como podría ser el número de página o alguna etiqueta con el nombre de la revista o la fecha de publicación. Entendiendo que este es un elemento que estará repitiéndose en todas las páginas, conviene colocarlo entonces en esta matriz o páginas maestras, en lugar de estarlas repitiendo, copiando y pegando en cada una de las páginas que conformen mi producto editorial. Así que vamos a trabajar condiciones de matriz o de estructura base en las páginas maestras y luego apreciaremos cómo este trabajo ya quedará registrado y conforme vaya creando páginas, esos patrones que yo concebí van a poderse visualizar y no tendré que estarlos repitiendo constantemente. Vamos entonces a las páginas maestras. Será necesario dar doble clic en el apartado que dice página maestra o en el texto que indica esta condición. Existe una confusión muy importante porque si seleccionamos alguna de estas páginas, observamos que se pinta de azul o cambia a color azul y eso podría, de hecho sucede, podría confundirnos y hacernos pensar que ya estamos justamente en este apartado. Por ejemplo, yo tengo seleccionado una de las páginas maestras porque se ve en azul y aparentemente ya podría estar ahí, pero realmente no es de esa forma. Yo sigo estando en la página 1. Para poder acudir a alguna de las páginas es necesario dar doble clic sobre el documento o la miniatura del documento o sobre el nombre. Una vez que doy doble clic en donde dice página maestra, puedo observar ahora sí que cambia la visibilidad a dos páginas cuando antes tenía solo una. Y el nombre, el de página maestra, se muestra en un azul resaltado. Ese es el indicador de que realmente ya estoy en las páginas maestras. Si deseo regresar a la página 1, como ya mencioné hace un momento, no basta un clic, es necesario hacer dos y verificar que lo que se ponga en azul fuerte es en este caso el número, como justo sucede ahorita con página maestra. Voy a dar doble clic en la página 1,
Ahora ya veo justamente una sola página en lugar de dos y verifico que el número 1 es ahora el resaltado. Hecho esa aclaración, volvamos a las páginas maestras y desde aquí vamos a configurar nuestra estructura base para la revista. Al principio de esta explicación había comentado sobre la condición de las páginas opuestas. Una página opuesta es justamente esto que estás observando en la pantalla. Son dos páginas que se ven dispuestas una al lado de otra. Es una vista que normalmente tenemos cuando revisamos un documento impreso como una revista, incluso un trabajo que se encuentra engargolado. Cuando abres dicho trabajo, justamente observas dos páginas, no solo una. En el caso de los libros es igual. Y bueno, entonces InDesign, siendo un programa especializado para la edición de productos editoriales, considera que es conveniente que el diseñador perciba esta doble página, la visualice como la vería el lector y trabaje en función de eso. Esta condición no sería útil cuando se trabaja en proyectos que están pensados para una sola página, como podría ser una presentación digital que se muestre en un sitio web o en un proyector, o incluso pues documentos como un volante que solo tengan una vista. Pero en el caso de revistas o similares, conviene utilizar la doble página. Si queremos cambiar esa condición, podemos acudir al menú Archivo, a las opciones de Ajustar documento, y aquí aparecen las opciones o alternativas que se mostraban al principio cuando creamos este documento. Aquí podrías hacer cualquier modificación, como podría ser el tamaño, los márgenes o el sangrado y las anotaciones. Aquí en la parte de arriba aparece el número de página y está activo páginas opuestas. Si no quieres ver las páginas con esta vista doble, pues simplemente deshabilitas esta opción y con eso se resuelve ese asunto. Por ahora voy a dar cancelar. Esta revista que vamos a crear tiene ya establecidos algunos márgenes. Vamos a trabajar con esas condiciones. Antes de hacer cualquier modificación, es necesario que verifiques que estén activas las dos páginas señaladas de momento ahorita en azul. Es que es posible que quizás solo tengas una seleccionada. Si eso es lo que estás observando, los cambios que hagamos solo van a aplicar a una de las páginas, en este caso a la izquierda. Pero como lo que deseamos es que los cambios de márgenes que voy a establecer se apliquen en ambas páginas, es necesario que tengamos seleccionadas las dos. Utilizando la tecla Shift, tú puedes seleccionar primero una y bueno, ya después con la tecla Shift, dar clic en la que te falta seleccionar y entonces tendrás ambas ya con esta condición. Seleccionadas ambas páginas, lo primero que vamos a hacer es modificar los márgenes. Vamos a ir entonces al menú Maquetación. Dentro de este menú se encuentran las opciones que nos van a permitir hacer todo este tipo de arreglos que convienen a la maqueta. La opción que nos interesa es la de márgenes y columnas. Vamos a dar clic allí. En esta ventana se establecen márgenes superiores, inferiores, interiores y exteriores. Vamos a colocar como margen superior 15 milímetros o 1.5 centímetros. Es importante que esté desactivado este botón que permite en todo caso unificar las condiciones de las casillas. Como yo deseo medidas distintas para todo, voy a desactivar esta casilla. En el caso de inferior, vamos a poner 25. En interior vamos a colocar 15 y en exterior vamos a colocar 20. Vamos a generar también
columnas vamos a colocar 3 y vamos a establecer una medida de corondel de 5 milímetros. Esta será nuestra estructura base para la revista. Vamos a dar OK. Y tenemos ya nuestras estructuras en ambas páginas dispuestas de forma igual. Es decir, no tuve que hacer esto en una página primero y luego repetirla a la otra porque ya tenía activadas ambas páginas. Si voy a la página 1, voy a dar clic allí, bueno, doble clic, puedo ver que las modificaciones ya se han generado. Si creo una página más o más páginas, estas deberán aparecer con estas condiciones que ya establecí en las páginas maestras. Para crear más páginas tenemos dos opciones. La más inmediata es, en la ventana de páginas, acudir a este botón que tiene un rectángulo con un signo más adentro que dice crear nueva página. Yo puedo dar clic cuantas veces quiera en este botón y ese será el número de páginas que se van a integrar al documento. Otra forma de resolver esta necesidad es acudir a las opciones ocultas de la ventana páginas y elegir la opción de insertar páginas y entonces definir cuántas páginas quiero, si deseo que sean antes o después de cierta página o al principio o final del documento. Ya en esta opción avanzada puedo además definir si quiero que estas páginas se generen con los criterios de la página maestra que ya generé o que no tengan ninguno. Voy a dar cancelar. En este momento tengo ya estas páginas creadas. Hago la aclaración de que la página 1 se muestra sola porque se trata de la portada, es decir, todo documento impreso, ya sea un libro o una revista, tiene un principio. Y este principio es solamente la visión del tamaño de una sola página. Solo es hasta que la abrimos, o sea, es decir, a partir de la página 2 en adelante, que estaré observando doble página. Por eso es que solamente en las páginas que se encuentran dentro o que no consideran a la página primera y última, se verán en esa condición doble. La última página, al igual que la portada, pues solo permitirá visibilizar una sola cara, una sola página, pero es por eso que se muestran así en esta condición. Seguiremos hablando de estas condiciones de las páginas, al tiempo que también revisaremos otras alternativas, pero por ahora ya podríamos considerar que nuestra revista ha quedado estructurada o tiene ya una retícula sobre la cual vamos a soportar el trabajo de diseño que haremos, ya incluyendo los textos, las imágenes y bueno, cuando realicemos la formación de dicha revista. Por ahora vamos a cerrar esta etapa guardando el documento. Vamos a ir al menú Archivo, a la opción de guardar y vamos a crear entonces nuestro documento formalmente. Vamos a escribir aquí un nombre para la misma. Vamos a establecer la condición de documento de InDesign. No es necesario seleccionar ninguna otra alternativa. Explicaremos sobre esto más adelante. Y entonces aplicamos guardar. Bueno, con esto finalizamos la primera etapa del curso. En la siguiente te explicaré cómo trabajar el texto dentro de InDesign y cómo generar estilos que nos van a permitir facilitar el trabajo de formación del documento. Saludos, bye.